Dios les continúe bendiciendo, queridos y apreciados ministros y ministras. Dios les continúe bendiciendo rica y poderosamente, con mucha abundancia de paz, con mucha abundancia de salud, la paz y la gracia y la comunión del Espíritu de Dios les acompañe hoy, mañana y siempre. Queridos ministros, profetas, apóstoles, maestros, salmistas. Abrazo fortísimo al apóstol Marcelo Parrella, desde allí, desde Brasil. Damos gracias pues a Dios porque Dios es bueno y nos permite pues compartir a través de este medio de comunicación, a través de este ministerio internacional Unicristo. Vamos a compartir una palabra pues esperando que sea de gran edificación para cada uno de nosotros, una palabra para edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor, de los hijos del reino, de las hijas del reino, que sea pues de gran bendición, podamos digerirla, una enseñanza de la palabra, diferenciando al hombre espiritual. Pero ¿cuál es la diferencia en el discernimiento natural y el discernimiento de espíritu? Es muy importante que podamos nosotros allí discernir cuál es la diferencia en el discernimiento natural y el discernimiento de espíritu. Hay que recordar que hay dos naturalezas, la carnal y la espiritual. Una naturaleza terrenal y una naturaleza celestial. ¿Cuál es la diferencia entre discernir algo como ser humano, como hombre terrenal, a discernirlo espiritualmente, espiritual? El discernimiento carnal está lleno de malicia, mientras que el espiritual es el amor quien habla, el amor ágape. Por eso que dice el apóstol Pablo en la carta de Romanos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Ha sido derramado allí el amor ágape de Dios, el amor del Padre en nosotros. Y dice el apóstol Pablo en la carta de los Corintios que el hombre natural no percibe las cosas espirituales, no las puede percibir, no las puede entender, no las puede comprender ni las va a comprender, porque se han de discernir es espiritualmente, no con la naturaleza carnal, no con la naturaleza humana, sino desde el punto de vista espiritual. No la entiende y por eso que las cuestiona y por eso que las señala y no la acepta, no la recibe, porque se han de discernir espiritualmente. El discernimiento carnal está lleno de malicia, mientras que el espiritual es el amor quien habla. Bueno, por ejemplo, cuando habló la serpiente, el discernimiento de Eva fue carnal. Y cuando Pedro le respondió a Jesús, ¿quién era? Su discernimiento fue espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Es una locura para él, para el hombre natural. Y no las puede entender. Y no las puede entender. Porque se han de discernir es espiritualmente. Espiritualmente se han de discernir, es espiritualmente. Es que se puede discernir las cosas. El hombre natural vive de acuerdo. El hombre natural vive de acuerdo. El hombre natural vive de acuerdo con lo natural. Vive el hombre natural, valga la redundancia. Vive de acuerdo con lo natural. Su intelecto
y sus emociones lo gobiernan. Al hombre natural, al hombre común y corriente, al hombre carnal. El hombre carnal. Lo controlan su intelecto, sus emociones, sus sentimientos, su alma, lo que su mente le indica. Lo gobierna, pues. Nunca ha nacido de nuevo. No hay en él, no se ha producido en él un nuevo nacimiento, una nueva vida en Cristo. Es inconverso, pues. El hombre natural no está despierto a las cosas espirituales, no puede entender lo espiritual, porque no es racional. La palabra de Dios, sus promesas, su gracia y la fe son cosas incomprensibles para el hombre natural. Escúchese bien la enseñanza de esta palabra. Es muy importante que la tomemos allí en cuenta, pues. No puede entender lo espiritual, el hombre carnal, el hombre natural, porque no es racional. La palabra de Dios y sus promesas, su gracia y la fe son cosas incomprensibles para el hombre natural. El mundo del hombre natural es limitado, está muy limitado, el mundo natural, por su entendimiento finito, pues, y sus sentimientos. El hombre natural no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar el hombre natural, porque en él no hay lugar para lo racional, en él, en su mente, en su corazón. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado, no es juzgado por nadie. El hombre espiritual crucifica continuamente los deseos de la carne, las crucifica, la carnalidad. Y cuando hablamos de carnalidad, nos estamos refiriendo precisamente a las contiendas, a los pleitos, a las divisiones, a las murmuraciones, porque así vivían los hermanos de Corintio, la iglesia de los Corintios vivían así, eran carnales, porque a veces se le ha dado una mala aplicación a esa palabra carnal. Cuando estamos hablando de carnal, el apóstol Pablo lo aclara allí en la carta de los Corintios, y le llama carnales a los hermanos de Corintio, a la iglesia de los Corintios, porque había división, pleitos, contiendas, celos, murmuraciones, entre muchas cosas más. Bueno, la carnalidad nunca perseguirá, la carnalidad nunca persiguió a Jesús, pero cuando negamos nuestros deseos carnales, llegamos a la mente de Cristo. Podemos llegar a tener la mente de Cristo. Bueno, el discernimiento de espíritu no está influenciado por la experiencia de la vida. Escúchese bien, el discernimiento de espíritu no está influenciado por la experiencia de la vida, ni por la idea y opinión del hombre. En cuanto a la comparación de Eva y Cristo, Eva tenía la ventaja. Su discernimiento era totalmente espiritual y de que no había en ella ninguna influencia externa que la llevara a obedecer a la serpiente. Por eso su pecado fue espiritual, no carnal. El pecado de Eva no fue su pecado no fue espiritual, no carnal. Por eso la influencia externa que la llevara a obedecer a la serpiente. Por eso su pecado fue espiritual, el pecado de Eva fue espiritual, no carnal. Por eso el apóstol Pablo habla de que el que se enaltece cae en la condenación del diablo. Es decir, en la soberbia, o sea, el orgullo, pues, la arrogancia, la altivez. Bueno, son pecados totalmente espirituales, no carnales. Ahora bien, Eva tenía una sola orden y la desobedeció. Jesús tenía 613 leyes, tenía Jesús, 613 leyes judías que no debía desobedecer, más las trampas que le quiso lanzar el maligno. ¿Cuál fue la diferencia? Que Jesús siempre se mantuvo humilde y no cayó
enaltecimiento. No cayó en enaltecimiento. Siempre se mantuvo sometido al Padre. Bueno, la única manera de mantener un discernimiento espiritual, es dejarse llevar por el Espíritu de Cristo y no por opiniones y argumentos personales. Tenemos que dejarnos llevar por el Espíritu de Dios y no por nuestros propios argumentos, no es por nuestros propios puntos de vista, no es por nuestros propios conceptos, nuestros propios razonamientos, nuestras propias lógicas, nuestros propios deseos, sino dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. El apóstol Pablo dice en la carta de Romanos que los que son hijos de Dios, el Espíritu de Dios los guía. Los que son hijos de Dios, el Espíritu de Dios los va a guiar. Por eso hay esa gran diferencia del hombre natural al hombre espiritual. ¿Ves? Hay una gran diferencia allí. El discernimiento, pues, natural y el discernimiento espiritual. Por eso que tenemos que ejercitarnos. Los hijos de Dios, las hijas de Dios deben ejercitarse en el discernimiento del Espíritu. Ser siempre guiados por el Espíritu. Ser movidos por el Espíritu. Y si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministre conforme al poder de Dios que le ha sido dado. Si va a cantar, canta por el Espíritu. Y si va a hacer alguna oración, lo hace por el Espíritu. Y si va a dar una enseñanza, la da por el Espíritu. Y si va a dar una predicación, la da por el Espíritu. Porque somos guiados por el Espíritu. No somos guiados por nuestras propias imaginaciones, nuestro propio conocimiento, nuestra propia sabiduría. No, es la sabiduría de Dios que habita en los hijos de Dios. Valga la redundancia, la sabiduría allí. La gracia de Dios. El conocimiento de Dios, el discernimiento del Espíritu. El hombre natural no va a entender estas cosas, porque es natural, es terrenal. Razona según lo que él considera, según lo que él cree, según lo que él piensa, según lo que él opina, según su punto de vista. Nosotros debemos, según lo que dice la Escritura, opinar según lo que dice la Escritura. El que cree en mí, pero como dice la Escritura, dice el Señor allí en el Evangelio de San Juan, el que cree en mí, pero como dice la Escritura. De su interior, o sea, de su ser, correrán ríos de agua viva, pero como dice la Escritura, no como lo aprendí, no como lo aprendimos, no como nos lo enseñaron, sino como lo dice la Escritura. Que seamos siempre guiados por el Espíritu de Dios. Hay una gran diferencia allí. La diferencia en el discernimiento natural y la del discernimiento de espíritu. Y esas dos naturalezas, la carnal y la espiritual, que nosotros cada día podemos ser hombres espirituales. Y eso no significa que usted va a estar por allá, por el tercer cielo, no. Usted está allí, en el lugar donde usted se encuentra, pero usted es un hombre espiritual. Juzga las cosas con discernimiento, con el discernimiento espiritual, para ayudar, para corregir, para enseñar, para formar, para orientar, para guiar, para educar. Ese es el propósito, pues, de esta palabra, de esta reflexión, de esta enseñanza. Que nosotros cada día podamos ejercitarnos allí, porque es un ejercicio, ese discernimiento. Y allí estoy tocando, pues, compartiendo con mis amados hermanos de diferentes partes del mundo, los temas con relación a los dones espirituales. Y ya voy a entrar en el don de discernimiento de espíritu, que es muy importante que lo veamos allí. La importancia del don de discernimiento de espíritu. El apóstol Pablo habla allí en la carta de Corintios capítulo 12 que no ignoréis los dones espirituales. Entonces, con respecto a lo que estoy compartiendo hoy, acerca de la diferencia del discernimiento natural y del discernimiento de espíritu. Una gran diferencia.
El hombre natural piensa en las cosas naturales, piensa en las cosas de pasajeras, de este mundo. Pues el hombre espiritual no, el hombre espiritual busca las cosas del espíritu. ¿Ve? Quiere alimentarse, busca la manera de crecer, quiere madurar, quiere desarrollarse, quiere parecerse a Cristo, quiere imitar a Cristo. Su conducta manifiesta una conducta de humildad, de mansedumbre, de sencillez, de amor, de misericordia, de verdad, de justicia. Ese es el hombre espiritual. El hombre carnal no la puede entender. El hombre carnal, el hombre natural no las entiende. Porque su corazón está inclinado a las cosas terrenales materiales. Se inclina a lo material. Esto no quiere decir que nosotros pues vamos a hacer, vamos a laborar, a laborar, a trabajar, entre otras cosas más. No, eso no quiere decir eso. Sino que nuestro corazón siempre está inclinado a las cosas espirituales, como dice Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vienen por añadidura. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres, 3 veces felices, los pobres, los necesitados de espíritu. Necesitamos cada día fortalecer el hombre espiritual, cada día se fortalezca, se alimente. ¿Y con qué lo vamos a alimentar? Bueno, con las escrituras, con la palabra de Dios se alimenta el hombre espiritual. Hay que alimentarlo con la palabra para que se fortalezca el hombre espiritual, para que pueda discernir, moverse en lo espiritual, en ese discernimiento. Bueno, apreciados hermanos, ha sido un placer haber compartido con ustedes esta maravillosa palabra, que esta palabra haya sido de gran refrigerio, que haya sido de gran bendición, de gran edificación, de gran fortalecimiento para cada uno de mis amados hermanos y mis hermanas de diferentes partes del mundo, América Latina y el Caribe. Bendiciones del cielo de lo alto para todas y todos. Ha sido un placer haber compartido con este maravilloso ministerio internacional Unicristo, con el apreciado apóstol Marcelo Parrella y su amada esposa. Y saludo para todos los profetas y pastores, evangelistas y maestros, conferencistas. Bendiciones de lo alto. Les saludo por aquí el ministro Nelson Cárdenas, por la gracia del Señor, por la misericordia del Señor. Nelson Cárdenas, de la República Bolivariana de Venezuela. Un placer. Bendiciones del cielo, pues.